Buenos días, profesor. Ahora estamos presentes mi persona, Luis Aguilar. Estamos Susan Delgado, Luis Mendoza y Aira Ramírez. Siguiente, por favor. Hoy les voy a dar la introducción a lo que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, pues es una parte del cerebro. Es un área en donde es muy importante para la especie humana. Esto se ubica detrás de la frente para ser precisos. El lóbulo frontal tiene una importancia que la psicología lo va a ver más tarde. Esta se va a tratar en unos desarrollos cognitivos. Siguiente, por favor. Como lóbulo frontal vamos a hablar sobre sus características. Miremoslo como un órgano. Tiene funciones, tiene características y tiene incluso un nombre. El lóbulo frontal va a tener muchas características y funciones. Como parte de que ya lo había mencionado, es muy importante entre la especie humana, la cual nos separa de los otros animales, por ejemplo. También nos permite tener varias capacidades y funciones. Como ya lo había mencionado, una de sus funciones es la cognición, en la que puedo mencionar que tiene el área motora o la corteza, por así decir. Como bien sabemos, es una parte del cerebro y el área motora es el que proyecta el movimiento y da a realizar los movimientos de las extremidades, movimientos faciales, entre otros. Más que todo, es una parte del lóbulo frontal. El lóbulo frontal también va a hacer capacidad, bueno, va a almacenar, de hecho, va a regir todo lo que es la mayor superficie del cerebro. También es considerado el, bueno, esto está situado en la parte anterior del cerebro, ya lo había mencionado, pero también es considerado como los más fundamentales dentro de los 6 lóbulos que tenemos en el cerebro. Siguiente, por favor. Ya le había mencionado que el lóbulo está justo, para ser preciso, detrás de la frente. Y en acá podemos ver las cisuras de Rolando y las cisuras de Silo. Una cara lateral y una parte frontal, ¿no? Siguiente, por favor. Para el lóbulo frontal, lo importante es tener una corteza motora, una corteza prefrontal. Estas nos van a ayudar mucho a lo que son las tomas de decisiones, la dificultad incluso para tomar decisiones, o sea, tiene que ver en todo eso. Incluso va a tener dificultad para anticipar secuencias, crear expectativas e incluso un pensamiento divergente conectado a la imaginación. También este va a ser el que nos permite lo que es la disminución del habla, la espontaneidad y la flexibilidad. La corteza motora y la corteza prefrontal son lo más importante del lóbulo frontal. Va. Ya. Eh, la corteza motora es su función básica es la de controlar los movimientos voluntarios, como son el lenguaje expresivo, la escritura y el movimiento de los ojos. Está subdividida en la corteza motora primaria, corteza premotora y el área de Broca. La corteza motora primaria tiene como función llevar a cabo los movimientos voluntarios y especializados. Transmite órdenes a las neuronas situadas en el tronco cerebral y la médula espinal. Eh, en cada hemisferio se halla una representación del lado opuesto del cuerpo. A esto se llama homúnculo motor. Ahora pasamos a la corteza premotora, que se encarga de la preparación y programación del movimiento. Dentro de esta se localiza el área motora suplementaria y el campo ocular. El área motora suplementaria se encarga de movimientos de naturaleza postural.
Y el campo ocular controla la desviación conjugada de la mirada cuando miramos a cualquier lado de manera voluntaria, ¿no? El área de Broca. El área de Broca está relacionada con el control motor del habla. Es el centro del lenguaje expresivo. Su función es coordinar movimientos de la boca, la laringe, la faringe, todo lo que tenga que ver con el lenguaje y los órganos respiratorios. También implica movimientos necesarios para realizar la escritura. Siguiente, por favor. Ya la corteza prefrontal del lóbulo frontal está en la parte anterior del lóbulo frontal. Esta se considera la máxima expresión del desarrollo cerebral humano. También es la responsable del control de la cognición, la conducta y la actividad emocional. Recibe información del sistema límbico, que esto tiene que ver con lo emocional, y actúa como el mediador entre la cognición y sentimientos. Los sentimientos tienen que ver con las funciones ejecutivas, y estas funciones ejecutivas están en el orden superior, ¿no? Dentro de estas tenemos al área dorsolateral del lóbulo frontal, que establece conexiones con áreas temporales, parietal y occipitales y transforma los pensamientos en decisiones, planes y acciones. Y bueno, se encarga de el control de la atención, memoria de trabajo, temporal, memoria prospectiva, generación de hipótesis, etc. Una de sus lesiones puede ser la ejecución pobre. Ahora, el área cingulada del lóbulo frontal destaca por ser responsable de regular los procesos motivacionales. El cíngulo anterior se implica en la detección de solución de los conflictos. El área orbital del lóbulo frontal es el que controla la efectividad de la conducta social, del control de la afectividad e interviene en el procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos. También controla y adapta la conducta en función del contexto y, bueno, situaciones que cambian constantemente, tanto en riesgo como en beneficio. Siguiente, por favor. Ok, continuando con la exposición, les voy a hablar de las patologías asociadas. En este caso, el lóbulo frontal se ve implicado en una diversidad de procesos. Por ello, las patologías desarrolladas por lesiones sufridas pueden ser muy variadas. Entre estos tenemos los trastornos motores y los trastornos prefrontales. Cuando hablamos de los trastornos motores, sabemos que la lesión son las lesiones en la corteza motora primaria. Y entre estas tenemos uno que es la apraxia. La apraxia es un trastorno en el que se pierde la capacidad de adquirir una gran dificultad para realizar movimientos coordinados. Entre las apraxias tenemos una que es la apraxia ideomotora, que esta es la dificultad para realizar movimientos aprendidos. Bueno, y esto es sobre aquellos que se requieren el uso de algún instrumento. La siguiente que tenemos es la apraxia de las extremidades. Cuando hablamos de la apraxia de las extremidades, en esta es la dificultad que tenemos en la ejecución de algún movimiento de presión. Un ejemplo sería a la hora de utilizar los dedos de manera coordinada. Otro tenemos la apraxia bucofacial. Con la apraxia bucofacial, en esta es la dificultad que tenemos para llevar a cabo los movimientos de la cara, de la lengua, la boca, las mejillas. En esto es más que todo se ve con el tema de expresiones. También tenemos las lesiones del área frontal que pueden producir trastornos en el lenguaje. Los trastornos en el lenguaje son más conocidos como la afasia. En este caso tenemos dos tipos. Uno que es la
La afasia, la afasia transcorticoidal motora. Este tipo de afasia es el trastorno del lenguaje en el que una persona presenta la falta de fluidez verbal. Es más limitado, el lenguaje es limitado, no es tan espontáneo, y es la dificultad también en la escritura. Y con la afasia de Broca, este es un trastorno del lenguaje que genera la falta de fluidez verbal. En este caso es una anomia, es pobre de construcción sintáctica en algún tipo de discurso, la dificultad de la repetición. También, de igual forma, afecta con lo que es la lectura y la escritura, de igual manera. En lo que son los trastornos prefrontales, en estos tenemos uno que es el síndrome, tenemos lo que es, son síndromes síndromes disejecutivos. Ese trastorno engloba una serie de síntomas. No obstante, estos síntomas van a depender de la zona afectada. Tenemos, como ya sabemos, 3 tipos de zona. Uno que es el área dorsolateral, que son los déficits relacionados con la lesión del área, son principalmente de tipo cognitivo. Entre estos tenemos algunos ejemplos que podría ser la incapacidad para resolver problemas complejos, otro, la rapidez cognitiva, tenemos la disminución en la capacidad del aprendizaje, la afectación en la memoria temporal, también que puede ser otro, tenemos el déficit de la programación motora y la alternancia de las actividades motoras. Siguiendo con esto también tenemos otra zona, que es la zona cingulada. Con la zona cingulada, algunos ejemplos podemos tener la reducción de la actividad espontánea, que se muestra una apariencia estática. Tenemos la pérdida de iniciativa y motivación, que presenta una apatía que es muy notable. Otro ejemplo, otro tipo que tenemos con esto es la restricción del lenguaje con frecuencia en las respuestas monosilábicas y algunos trastornos pseudodepresivos, que son más o menos, que tienen mucha sintomatología con lo que es la depresión. Otro tenemos lo que es la zona orbital. Estos son de tipo conductual. La persona ataca por la actitud desinhibida. En estos tenemos uno que es los cambios de personalidad, que es de manera, que cambia demasiado lo que es la manera de ser y de actuar. Tenemos la irritabilidad y la agresividad, que son las reacciones emocionales, son reacciones de emociones que tienen, que son bastante variadas, bastante cambiantes. Se irritan con facilidad, se tornan muy agresivos, muy explosivos, son emociones exageradas ante una situación de una vida cotidiana que puedan tener. Otro de esto tenemos lo que es la dificultad para adaptarse a las normas sociables que se lleva a cabo, que llevan a cabo comportamientos socialmente inaceptables, no tienen, como que hacen las cosas de una forma muy, sin límites, por decirlo de esta manera. Tienen alteración en el juicio, que son los razonamientos erróneos. También tenemos con ellos una falta de empatía. Son incapaces de poder comprender las situaciones de otras personas. Suelen ser muy hirientes en muchos casos. Y la eufonía, que es, la euforia, perdón, que es el estado de ánimo muy exaltado, muy exaltado. Bueno, en conclusión, el lóbulo frontal no es una única región cerebral, anatómica y funcional. Las regiones y circuitos, en este caso las regiones y circuitos frontocorticoides y subcorticoides están asociados a funciones motoras y procesos cognitivos altamente especializados que pueden verse afectados. Y como hemos visto, si nosotros tenemos, o si alguna persona tiene una lesión en este área, no solo afecta la forma motora, sino también mucho el tema conductual de la persona. El tema de actitudes, el tema también de las reacciones que esta persona tiene
suele tener en cuanto a muchos estímulos. No solo es un tema anatómico, un tema fisiológico, por decirlo de esa forma. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que le haya gustado la exposición.